A mí me va a tocar un poco responder algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, los hechos y algunas afirmaciones con las que se pretende sostener la acusación y sobre todo la agravante a Mónica, a Verina, ¿no? Primero decirles que, bueno, yo soy abogada laboralista, esa es mi especialidad, y litigo en conflictos colectivos y conflictos individuales. Entonces, lo primero que debo decir es que, bueno, las reglas con las que nosotros litigamos tienen, en principio, siempre una presunción, al igual que acá, a favor de los trabajadores y a favor del imputado, sería en esta vía. Y después que cualquier hecho que nosotros aleguemos tenemos que sostenerlo plenamente en una prueba para poder acceder a una sentencia favorable, lo cual, lo primero que podemos decir es que en este caso nosotros no lo observamos. ¿Por qué? Porque se está primero alegando que hay una desobediencia a una orden judicial que nunca fue notificada en forma personal ni a Mónica ni a Leandro. Es importante este punto porque se desobedece aquello a lo cual se intima al cumplimiento, ¿no? En este caso, el único testimonio que da cuenta, en teoría, de que Mónica y Leandro fueron identificados en el corte, que además, más allá de eso, en el corte de Milacampe, eso fue un hecho público, fue un hecho notorio y multitudinario. Pero bueno, si queremos ser precisos con el delito que se pretende imputarles, es en el 3 de junio y se los reconoce porque no tenían en cuenta su supuesta referencia o liderazgo, entre comillas, y consta en el acta de fecha 3 de junio que si cae el secretario puede dar fe, hay fotografías, una de las cuales es identificando, que con eso sostiene el oficial Martínez, que la reconoce, identificando a Mónica, pero en la Plaza 9 de Julio. La foto es de Mónica en la Plaza 9 de Julio en una entrevista. Lo mismo en la fotografía que se acompaña de la supuesta situación o in situ de Leandro Sánchez, que en realidad es una foto marchando, que tampoco da cuenta ni de la fecha ni del lugar con precisión. Entonces, no tenemos siquiera a estos dos sujetos en el lugar y estas fechas que son del 1 al 4, que es lo que a nosotros nos concierne acá acreditar que hubo desobediencia y hubo entorpecimiento, más allá de todas las cuestiones constitucionales que podríamos hablar horas de lo que implica el derecho a huelga y el derecho que tienen los trabajadores a hacer valer sus reclamos. Pero bueno, puntualmente en ese sentido no hay pruebas de que hayan desobedecido y menos todavía hay prueba de que ellos hayan liderado esa protesta. ¿Por qué? Porque se explicó acá acabadamente los testigos, que además los testigos nuestros, Lescano y Genesini, son otros referentes de esta protesta social que, como lo explicó Lescano, era multisectorial, y no hablo de sectores diferentes, de sector docente, múltiples representaciones. De hecho, la prueba más cabal de eso es que el acta del 7 que dice la fiscal que lo firmaron ellos dos, lo firmaron además 5 referentes más, y eso puede dar cuenta de eso. Referentes, que ahora vamos a explicar qué es un referente en el derecho laboral y cuando hablamos de un conflicto colectivo de trabajo, porque esto, como también lo dice el doctor Paredes, se resolvió en sede administrativa laboral. Entonces, el liderazgo, la referencia. Secretaria General de la Central de Trabajadores Autónomos de la Argentina, Secretario General Adjunto. Tienen un cargo institucional que los vuelve referencia y representación. La referencia y la representación no puede interpretarse, y ahí podemos hablar desde el ámbito del derecho laboral, derecho civil, desde el ámbito de la mediación. Y voy a hablar de mediación después porque hay que hacer alusión a lo que dice, por ejemplo, la mediadora Costa, que es la única que afirma que era evidente, según su opinión, que ellos eran los referentes que tomaban las decisiones. Cuando ni siquiera estuvieron ahí, igualmente se decidió levantar el acampe. Los referentes o los voceros y el Poder Judicial
es vanguardia en la mediación. Y en la mediación, acá hablo de mediación porque eso fue un conflicto colectivo social que se resuelve mediando. Y ningún mediador, ni ningún agente del gobierno, en este caso que el gobierno además es el patrón, se acerca a la asamblea y se expone al conjunto. Porque eso, lejos de significar una salida posible a un conflicto social colectivo de trabajo, es un problema. Entonces, ¿qué hacen las asambleas? Como primer requisito, designar sus referentes. La asamblea dice quiénes son los que van a llevar la voz de lo que se resuelve. Y la mecánica de resolución me parece que quedó más que claro cuando todos los testigos, incluidos los policías que declararon, dicen que la cantidad, que además eran cientos, miles en algún momento, hablaban de que solo tomaban decisiones después de resolverlos en sus asambleas. Entonces es imposible que con esta escasísima actividad probatoria se pretenda endilgarles a ellos el poder de dirección sobre ese conjunto. Fue público la cantidad de trabajadores y trabajadoras, policías, docentes, salud que estuvieron. Daño ambiental, daño al transporte, daño... Pensemos que pudieron existir todos esos daños, no están acreditados ninguno. No podemos presumir el daño en esta instancia penal para encima por esos daños presumidos, porque supuestamente aparecen en los diarios, agravar penas, y menos imputar delitos. No podemos sucederlo. Entonces, aún así, si hubieran daños, la vía para la reparación no es esta. Es más, no hay querellantes particulares acá. Hablaron de porcentajes de daños que probablemente lo puedan haber sufrido o no, no sabemos, porque no se probó, de el proceso que fue la protesta, que fue casi un mes. Y nosotros estamos juzgando acá 4 días. Entonces no hay acreditación siquiera del daño. Ninguno pudo dar cuenta de los comerciantes que en sus testimonios mencionan la quema de gomas que hayan sido siquiera los docentes, porque esos comerciantes tuvieron que vivir y seguramente sufrir más de 20 días de cortes, que además no comenzaron con los docentes, comenzaron con los policías. Que tampoco hay ningún policía más allá juzgado acá por estas cuestiones. Entonces, daño tampoco se acreditó, y menos aún en la autoría de ambos, de Mónica Gurina y de Leandro Sánchez. Vuelvo a insistir, hablar de referencia como sinónimo de toma de decisiones, más de un acto doloso, individual, para cortar y dañar o interrumpir el normal desenvolvimiento del transporte público, el corredor vial y todo lo que se aplica generalmente en estas protestas, es una exageración. Y además no tiene acreditación alguna, no hay manera. ¿Por qué los identifican los policías a Mónica y Leandro? Porque fueron a buscarlos a ellos y de hecho no los encontraron. Los identifican el 4 de junio porque el 4 de junio fueron a notificarles de una audiencia que había el siguiente día. Eso es lo único en los que ellos aparecen como identificados y se fueron a buscarlos a ellos. Y aún si la identificación fuera porque son referencias, sí son referencias, pero en el ámbito de las organizaciones colectivas, laborales, las referencias no significa ni que se tomen decisiones autoritariamente, individualmente, ni que se desoigan a las bases. Porque cuando hablamos de conflictos laborales y toma de decisiones en contextos asamblearios, hablamos de que las bases, es decir, la gente, es la que decide. Los voceros o referentes son los que tienen la obligación de llevar esa voz. Y el daño, que insisto acá, ni siquiera es materia de este proceso y no podemos menos imputarles a ellos el daño que haya sufrido todo el sistema social, el sistema económico, institucional por esa etapa o ese proceso de protesta. Sí podemos decir que cuando hablamos de derecho laboral y el derecho a huelga, que es un derecho constitucional y es un derecho convencional, el daño es inminente.
Y el daño no estamos hablando de un daño en términos penales, sino en la reserva que se hace el trabajador de su fuerza de trabajo y que claramente produce un daño a su empleador a los fines de forzar la negociación. Es fácil si le hacemos paro a una empresa privada que rápidamente nos llame a resolver el conflicto porque lo sienten en sus bolsillos. Pero cuando el empleado del patrón es el Estado, no lo sienten particularmente. Lo que hace que generalmente los conflictos lamentablemente tengan que llegar a otras instancias u otras medidas de fuerza que también son comprendidas dentro del concepto del derecho a huelga. ¿Por qué? Porque, y además, como los trabajadores del Estado, como todos acá, docentes, maestros, empleados judiciales, prestan además un servicio a la sociedad, cuando hacen paro el daño es a la sociedad, porque lo que se deja de hacer es prestar un servicio. El daño acá no es solamente al comerciante, es el daño a los chicos, a la educación, todo eso podemos decirlo. Pero es cómo funciona el sistema de derecho laboral en los conflictos colectivos de trabajo y está amparado constitucionalmente, porque el trabajador no tiene otro recurso para llamar o convocar a la resolución de un conflicto que estas medidas. Y no obstante, ellos, en ese contexto que bien lo describieron ayer y que lo pudo también puntualizar los testigos, iniciaron todo un proceso administrativo, y no hablo de ellos como Leandro y Mónica, sino hablo de ellos como Leandro, Mónica, secretarios generales de un sindicato, y otros secretarios generales de otros sindicatos, y otros autoconvocados, y otras representaciones, porque en el ámbito del derecho laboral siempre hablamos de representaciones, y las representaciones nunca implican que se vaya en nombre propio a cometer o intentar cometer un delito. Estas personas, junto a otras representaciones institucionales y no institucionales, acudieron por todas las vías administrativas para resolver el conflicto. Probablemente si se hubiera cortado la entrada de una fábrica privada, más rápidamente hubiera llegado la solución. Pero como lo que se hace es interpelar al Estado en su calidad o en su rol de empleador, la respuesta siempre es más difícil. Entonces es necesario visibilizar el reclamo no solamente ante el patrón, sino también ante la sociedad, como lo hicieron y como lo vinieron haciendo durante todo ese proceso para poder obtener una respuesta que la obtuvieran. Entonces, no se puede de ninguna manera decir que se tiene por acreditado que ellos han ejercido un liderazgo y un poder de dirección que haya obligado a más de 150 personas en ese periodo del 1 al 4 de junio a cortar la ruta desobedeciendo una orden judicial que además tampoco les notificaron personalmente, a pesar de que los oficios decían identifiquen, levanten, no se tomaron ese trabajo, se los reconoció por las redes sociales. Y yo sí quiero destacar acá, porque la que más firmemente afirma, valga la redundancia, afirma que ellos serían evidentemente los líderes, es alguien que además se supone y se presenta en los conflictos como mediadora. ¿Cómo puede decir una mediadora que un referente es igual a alguien que toma decisiones por sí solo sin acudir a sus bases o a sus asambleas? Que además la heterogeneidad de esa asamblea lo explicó perfectamente el Lescano, testigo que además podría ser un referente técnico, o la propia Genesini, que es una secretaria general que también firmó las actas. Lescano y Genesini firmaron el acta del 7 de julio, junto a otros referentes, muchos de los cuales están acá. Entonces, y le doy acá al doctor para que cierre más técnicamente, porque, insisto, yo soy laboralista. Sí, entiendo perfectamente la cuestión procesal y puedo afirmar que acá no hay prueba de ninguno de los hechos que se imputan en la calidad y con toda la extensión que se necesita en el ámbito penal para condenarlos, y que la salida es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa.
Si me permite, si me puedo poner de pie, así puedo acercar el expediente en unos documentales de... Si bien resulta casi redundante y muy hasta casi mínimo la parte formal, en este caso únicamente para cumplimentar y poder exponer a su señoría, mostrarle efectivamente las constancias del expediente que, repito, ante las cuestiones constitucionales ya vertidas son mínimas. Es necesario, en tanto la acusación, por ejemplo, respecto de un supuesto incumplimiento, desobediencia, perdón, se basan en un acta del 1 de junio que, como consta en este expediente, nunca fue notificada, como lo dijeron los doctores, personalmente, y siendo el proceso penal y citando al Ministerio Público Fiscal, textualmente dijo: el proceso penal es personalísimo, por tanto, estas notificaciones debían haber sido notificadas, cursadas efectivamente a los aquí imputados, conforme consta a hojas 6 y 7 del primer oficio, que tiene fecha efectivamente el 31 de mayo que se libró, pero la orden fue el 17 de mayo, que no había personal policial porque estaban todos acampando en la Avenida Uruguay para realizar esa notificación. Tiene fecha 31 de mayo cuando fue realizada, y conforme lo aclararon acá el personal policial, y lo dijo la señora fiscal, el 1 de junio a las 1 de la mañana aproximadamente, y cito: claramente, la señora Gurina no estaba en el corte a las 1 de la mañana, lo mencionó a su momento, por tanto, menos aún podía haber sido notificada ni ella ni el señor Sánchez de esta notificación. A hojas 4, entiendo, tiene varias, pero 9 y 4, está el acta de procedimiento del 1 de junio, que fue incorporado por lectura, los cuales, desobedeciendo la orden judicial, el oficio que mandaba textualmente identificar a las personas que se encuentren en la protesta, en el corte, mediante el sistema Biosystem, que ninguno de los testigos ni ha dejado constancia de las medidas que hubieran tomado para realizar la identificación de esas 500 personas que manifiestan estaban allí presentes, de ninguno. Nadie fue identificado, y eso consta en estas actas, señoría. Y la transcripción, hojas 10 y vuelta. Así también, luego, la supuesta desobediencia es constatada en acta de fecha 3 de junio, en las cuales, si me permite, me acerco y le muestro la fotografía, que dice: fueron identificados como referentes, y quedó claro acá que el policía Martínez, que es el único que dice identificarlo, lo hace de manera subjetiva, si se quiere decir de alguna forma, ya que los ubica porque los conocía de redes sociales y medios de comunicación. Y para justificar su reconocimiento, porque efectivamente en el día del procedimiento, del día 3 de junio, no pudo hacerlo, acompaña, y me acerco, señorías, fotografías, como señaló la señora, la doctora. ¿Cómo? Ya lo veo, ¿sí? Ajá, bueno, estando en la plaza 9 de julio. Es decir, esta primer figura penal que se intenta indular no cumple con ninguno de los requisitos básicos, como es ser que estas personas hayan sido, conforme a un proceso penal personalísimo, citando debidamente notificados, y que hayan sido ellos quienes estén el 3 de junio efectivamente entorpeciendo el tránsito y desobedeciendo el mandato del juzgado de instrucción número 6. Por otra parte, un único último comentario.
que se llegaron a estas medidas de acción y de fuerza después de un proceso que lo refirió la doctora Rivas, y el acampe no se produjo primeros días de mayo por parte de los docentes, sino que eso iniciaron las fuerzas de seguridad, y tenemos esta medida tomada como última ratio, en última instancia, luego de todo esto de público y notorio conocimiento que fueron ofrecidas y se liberaron los oficios al Ministerio Público, al Ministerio de Trabajo de la provincia, a efectos de que informe estas presentaciones, desde 2 de octubre del 2023, fecha de primera entrega al Ministerio de Trabajo, solicitando solución, informando paros, solicitando primero que nada que sean oídos, informando paros sin asistencia a clases, sin atención al alumno, en diversas oportunidades. 24 de mayo, 3 de mayo, lo leo someramente para no ser tan denso, 29 de abril, 8 de abril, 1 de marzo, 26 de febrero, diciembre del 2023, previos, señoría, a tomar esta última medida desesperada de acompañar o sumarse a un corte o desvío de tránsito que ya estaba siendo operado en la Avenida Uruguay. Y en último término, la Fiscalía cita el daño de 80 aproximadamente, conforme lo tomó de las noticias, aproximadamente 80 comerciantes. Se recuerda que el proceso de la Avenida Uruguay. No tenemos 80 comerciantes allí, la mayoría refiere al 30% de pérdidas en el mes, como lo manifestó el testigo Cardoso aquí, y también a la señora Pellegrini, que estiman un 30% durante todo el proceso. Este daño, este supuesto daño no puede ser atribuido a 4 últimos días en 2 cuadras, ¿sí?, que se están endilgando a los señores Purina y Sánchez. Bueno, gracias, María Laura. Bueno, vamos a tratar de hacer lo más corto posible. Esta última parte yo no quería avanzar porque me parece que esta es una cuestión constitucional, por eso yo en el planteo de oposición había hablado de tipicidad conglobante, por esa construcción más sencilla de Zaffaroni, para ver que esto tiene apariencia de tipicidad, pero no porque es una cuestión constitucional. Y citando nuevamente o mencionando a Ferrajoli dice: en un Estado constitucional, cuando hay una norma que parece que va en contra, tiene una contradicción con una norma constitucional, hay una norma de reenvío, como en el derecho internacional, hay una norma de reenvío que en vez de leerse la norma infraconstitucional o legal, reenvía a la norma constitucional y ahí hay una prevención. Pero independientemente de eso, no voy a terminar esto, pero en algo más básico del problema que tiene Diputación. A veces parezco que reitero mucho a Zaffaroni, pero él creo que el que tiene la visión más clara de cómo funciona el poder político y la legislación. Una de las cosas que refiere él es que la criminalización primaria la hacen los legisladores en el Código Penal, pero la criminalización secundaria, lo que le llegan a los jueces, lo hacen las agencias administrativas. Él pone un ejemplo, dice, al juzgado le llegan en autos oficiales, porque los jueces, como los abogados, tampoco saben investigar. ¿Quiénes captan a los que van a ser imputados en cualquier delito? ¿Quiénes definen las hipótesis? Las fuerzas administrativas, la policía. Y este es un caso particular, porque esto es lo que a veces se llama un delito masa, si uno lo quiere imputar en términos formales, porque pues son todos autores. Son todos, salgamos del ámbito constitucional y bajemos al ámbito de la dogmática, los problemas que tendría imputación. Son todos autores. Aún más, la señora Genesini ayer manifestó, declaró como testigo, pero ella misma habla con uno de los policías. En ese momento está en el corte y también tiene autoría de interrupción. Hay un principio básico que es el principio de indivisibilidad de la acción penal. ¿Sí? A diferencia
del modelo constitucional que tenemos, pero no lo aplicamos porque tenemos legislación de traída de Europa, los fiscales no tienen disponibilidad de la acción. Hay algunos autores que dicen que podrían tener, pero con una orden desde los procuradores hacia abajo para decir qué se persigue y qué no. Eso dice Binder. Pero básicamente un fiscal común, un fiscal de instancia, no tiene disponibilidad de la acción. Si en este caso, por ese principio, que además nuestra legislación no hace una excepción, sino una interpretación, deben perseguirse todos los delitos, todos los autores de delitos de acción penal pública. Y en ese caso la policía elige dos. ¿Por qué elige dos? Selecciona. Es típico lo que se llama la criminalización secundaria. Definen ellos, por alguna razón, porque lo veían, porque eran referentes, y le imputan la interrupción. Pues tiene que ser a todos. No pueden ser alguno u otro. Inclusive, me acuerdo de Genesilio, me acuerdo el nombre, creo que López, tiene que ser imputado. Sobre este punto, no hay ninguna respuesta. Desde el principio no dicen nada. Es cierto que en un delito más no se puede, pero hay que imputarlo a todos. Con lo cual ya tienen un grave problema de imputación, de arranque. El segundo ámbito es, si uno no quiere resolver esto por la tipicidad conglobada, que en términos de Zaffaroni se lo resuelve constitucionalmente, ya está resuelto, lo podemos resolver por la vía de la justificación. Cualquiera que estudie los rudimentos, la doctora sabe, cualquiera, por ahí está un poco pesado para que nos escuchen, una conducta que puede ser típica, pero para ser antijurídica no tiene que haber una sola rama del derecho que admita o la considere legítima. Porque la antijuridicidad opera en todo el sistema legal, no es penal. Por lo tanto, si por ejemplo, voy a un ejemplo burdo, los maestros tomaran niños y dijeran, si ustedes no llegan a un acuerdo, secuestraremos niños, ni un ministro puede sentarse a hacer un acuerdo y decir por qué, o si no van a matar niños, no los vamos a dejar salir de la escuela. ¿Por qué? Primero porque hay un principio que la superioridad es que el Estado. El Estado no puede acordar con actos delincuenciales. Es un límite. No puede ser extorsionado. Por ende, si en vez de hacer este tipo de manifestaciones se le ocurriera secuestrar chicos, y hasta que el gobierno no se avenga a resolver el tema alimentario o salarial, pues no devolvemos a los chicos, nadie puede hacer. Eso es antijurídico. Pues como el gobierno se sienta, resuelve el conflicto, claramente lo resuelve, diciendo, luego la medida de fuerza le da un aumento sustancial. Los sueldos pueden haber sido bajos, pero sustancial, no puede haber antijuridicidad. No puede haber una rama del Estado que admita como válido cuando otra considera prohibido. Es un problema de antijuridicidad y lo puede resolver por ahí. La tercera manera de resolver es la situación excepcionalísima, porque lo dice el señor Leandro Sánchez, lo dicen las estadísticas, que estamos en una situación similar al 2001, los dicen los precedentes locales, podemos resolver por la vía del estado de necesidad disculpante. El artículo 34, inciso 2, si es justificante, el 34, inciso 4. Y de esa manera resolvemos esto desde el punto de vista formal normativo. Entonces, en este contexto, en una situación excepcional, para no alargar, el uso que han hecho en una situación excepcionalísima de medidas de fuerza, como por ejemplo desviar o interrumpir una avenida que ya estaba interrumpida por otra parte, hasta que la imputación objetiva, porque ya estaba interrumpida, ellos creo que continúan un poco más, es dentro de las medidas del derecho a la protesta que están tuteladas constitucional y supraconstitucionalmente. Y teniendo en cuenta también por el principio de igualdad, que esta provincia resolvió una situación mucho más grave, de mucho más tiempo, con los reclamos sectoriales del sector yerbatero, y lograron, luego de la lucha, el INIM es el producto de la lucha, no es una concesión,
la lucha, cortes de rutas, cortes de toda la avenida, alrededor de la Casa de Gobierno, inclusive hasta la municipalidad. En ese contexto voy a solicitar la absolución de ambos imputados por aplicación del derecho fundamental a la protesta, subsidiariamente por una cuestión de estado de necesidad justificante, subsidiariamente por un estado de necesidad disculpante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctora, ¿va a hacer su uso de derecho? Interrogo a la defensa si el imputado se encuentra en condiciones de continuar, porque yo no quiero que si usted no se siente bien, continuemos, podemos pasar a un cuarto intermedio, no hay problema. Perfecto. Muy bien, doctora, va a ser... Sí, su señoría, solamente para aclarar algunas cuestiones que por ahí desnaturalizadas o tergiversadas. El contexto explica pero no justifica. Los hechos fueron cometidos en un contexto de reclamo sectorial que no constituyen una causa legal de justificación, que no elimina la ilicitud de las conductas penales, porque ningún derecho puede ser percibido en forma ilimitada. Y solamente aclararle que los datos obtenidos de 80 comercios afectados, ahí le mandé a la doctora Larenga, fue proporcionado por Manuel Amores, presidente de la Cámara de Comercio y la Industria de Posadas, que informó que son 80 los comercios afectados en fecha 24 de mayo, publicado por Misiones Online. Muy bien. Eso es todo. Eso es todo. ¿Va a ser el uso de derecho a dúplica? Sí, el tema de entrar en una discusión. Los derechos tienen relación, no son todos iguales. Los derechos tienen relación. Eso no quiero entrar en una discusión dogmática, ni siquiera académica. Pero, de hecho, cuando uno habla de estado de necesidad, por ejemplo,
siempre hay dos bienes de los cuales uno cede frente al otro. En el estado de necesidad justificante hay un bien de menor entidad que cede frente al otro. Esto es doctrina universal cuando cualquiera que lee las causas de justificación en cualquier dogmática alemana que tomamos nosotros. En el estado de necesidad disculpante es obvio que los bienes, uno puede ser que el bien que afecta a la de mayor entidad, pero es una situación donde el espacio de libertad es menor. Eso es disculpante. En este caso, si uno no lo quiere resolver por esa vía, que está resuelto. ¿Por qué está resuelto? Porque el Estado resolvió esto. Es la provincia la que resolvió. Por lo tanto, haría una contradicción entre, por un lado, y esto el Ministerio Público no lo resuelve y no se puede resolver, porque una rama del Estado considera que este es el uso legítimo de un derecho, por eso habla luego de la medida de fuerza lineal. Nosotros no vamos a proseguir ningún tipo de sanción. Hay que recordar que las sanciones administrativas, de derecho administrativo, tampoco son disponibles por los funcionarios estatales. Cuando hay no puede disponer el ministro que uno voy a perseguir, porque no tiene disponibilidad de acción administrativa sancionatoria. Tiene el mismo principio, tiene el derecho francés, tiene el mismo principio. ¿Por qué lo hicieron? Porque considero que hay mucho menos. Porque si no, no lo pueden hacer. Porque incumplen los deberes, estarían en un problema, incumpliendo los deberes, y baja línea al aparato, digamos, al cuerpo profesional, y le dicen ustedes no pueden perseguir esto. ¿Cómo no pueden perseguir? Usted no puede dar esa orden. ¿Cómo lo persigue? Porque fue dentro del ámbito que se resolvió y lo resuelve el Estado, está resuelto. En ese punto nada más contesto esto y con lo demás, bueno, el tema del daño, el pedido se mantiene y acá ya he hecho el pedido hoy, y acá cierra la doctora. Muchas gracias. Únicamente, señoría, respecto a los aportes del informe sostenido por el Ministerio Público de Manuel Amores, del 24 de mayo, no corresponde ni la fecha y refiere exclusivamente ese informe a el daño del atacante policial en otro sector no el atribuido en el caso de autos. Gracias, señoría. Se sostiene la absolución, pedido absolución. Muy bien. Señor Sánchez, Leonardo Javier, ¿quiere manifestarme algo antes que entre a deliberar para dictar sentencia? Sí, vamos a proveerle el micrófono. Sí, nosotros rechazamos la probation, o creo que se dice así, porque eso exige una tarea comunitaria como si fuera una reparación. Y nosotros estamos convencidos que no tenemos que reparar nada, porque salimos ahí a la calle, como ya describieron, porque no encontrábamos otra, perdón. No es fácil para mí. Más fácil es con la tiza y el pizarrón. Que dicen que somos dos líderes de una especie de un movimiento. Si Mónica si tuviera ese liderazgo, sería diputada. Está claro que no lo tiene. Muchos de los compañeros que están acá son parte de un frente. Y nosotros actuamos como un frente de trabajadores de la educación en lucha, que se amplía con otros sectores, que a veces están, que a veces no están. Tenemos discusiones, pero que las zanjamos a las discusiones y podemos seguir. Están acá los compañeros de UTEM, de UTNAM, de la Conti Santoro, de Tribuna Docente. Algunos están acá, otros están afuera, del MPL, de ATE, de Docencia y Compromiso. Hay autoconvocados de Marea Blanca que representan a los porteros, a la cocinera, al maestro, a la profesora. Imagínense si no tenemos discusiones. Claramente no hay un liderazgo. En nuestras asambleas es raro que la policía, que siempre está inmiscuida en nuestras asambleas, como creo que una de las señoras que declaró acá estaba muchas veces en nuestras asambleas, como nos contaron que muchas veces a la mañana, cuando empieza la asamblea, las posiciones son diametralmente opuestas.
Uno quiere que pidamos un salario de 2 canastas básicas y otro quiere que nos acerquemos a pedir un poco que sea pagable y no pidamos algo que parece imposible, que es totalmente necesario, pero que parece imposible. Eso a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde las posiciones se acercan y a las 3 de la tarde votamos todo por unanimidad, a la mano alzada. Pero claro, yo entiendo que no conozcan, porque hace 20 años el modelo que gobierna esta provincia es un frente, pero que es manejado por una sola persona. Entonces, se torna ilógico e irreconocible que nosotros practiquemos la democracia directa, como en la antigua Grecia, en una plaza. Nos toman como si fuéramos un movimiento, y que ese movimiento tiene uno solo, ¿no? Uno solo. Parece un concepto bíblico, soy uno y soy legión, parece que somos el diablo, pero nosotros no somos el diablo. Solamente somos una legión de ciudadanos insurrectos. Eso es lo que somos, que no soportamos la injusticia, que no nos resignamos a que un maestro que estudia no pueda tener casa nunca. Está en el programa, pero que se resigna a no tener casa. Anoche escuchaba un señor que presentaba un libro que decía: los jóvenes de hoy ya están resignados. No va a tener ni casa ni auto, porque con el trabajo que tengan no va a poder comprar, ni vacaciones. Nosotros somos ciudadanos insurrectos que no nos rendimos a no tener un salario digno. No nos rendimos a que los pibes tengan hambre, porque no van a poder aprender. No nos rendimos a que esos pibes no tengan la movilidad social que históricamente en esta patria le otorgó la educación. Hoy eso está en peligro. Y si condenan la protesta social porque nos dicen que nos van a condenar solo a nosotros dos, van a sentar un precedente impresionante para que en el resto del país también se condene la protesta social. Se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores, porque muchos de los que están acá tienen una vida plena. ¿Tina quiere agregar algo? ¿O decirme algo antes que vas a deliberar para dictar sentencia? Complicado. Gracias. No, solamente hacer mías las palabras de Leandro y por otro lado decir que imputarnos a dos compañeros como a dos docentes, a dos maestros, como autores o como los únicos referentes o como aquellos que tenemos semejante ascendencia, la verdad que me parece que es subestimar a cada uno de estos compañeros y compañeras que están acá y los que están afuera y los que están en sus escuelas hoy y los que están escuchando seguramente a través de las redes, y imputarnos a dos es subestimar la fuerza colectiva, esa fuerza de los que no se resignan. Así que en función de eso, y para subrayar, los docentes somos, las maestras, el profesor, la bibliotecaria, el portero, somos los únicos que no nos resignamos a la miseria y a la pobreza de nuestro salario y del hambre y demás. Criminalizar esto me parece que es desvirtuar, y reitero lo que decía en otro momento, lo que significa la columna vertebral de nuestra democracia, que es el derecho a la protesta. Así que gracias por permitirnos una última palabra. Gracias, doctora. Muy bien. En este estado, entonces, declaro cerrado el debate y voy a pasar a deliberar para dictar sentencia.
Oportunamente le haré llegar el tiempo, pero me tomaré el tiempo suficiente para analizar la posición de cada una de las partes.